Bueno, estamos en este momento, acabamos de ver el screening de La Semilla del Silencio, que es película que se estrena este jueves 3 de marzo, para que no se la pierdan. Es una película colombiana de suspenso. Recuerden que habíamos hablado hace una semana sobre el suspenso actual, en este caso en televisión. Vamos a darle cabida un poco a hablar del suspenso en el cine, y referencias hay muchísimas, pero tenemos la oportunidad de hablar con los creadores, las personas que estuvieron detrás del proceso de concepción, diseño, escritura de la historia, que seguramente a muchos no los va a dejar indiferentes. Y tengo el placer de hablar, es una coincidencia últimamente, así como tenemos Juanes en la emisora, hay Camilos detrás. Hay tres Camilos. Tres Camilos de La Semilla del Silencio, y comenzamos en este momento con uno de los productores. ¿Cuál es tu nombre, Camilo? Mi nombre es Camilo Molano, soy el productor de La Semilla del Silencio. Bueno, Camilo, leía en la presentación de la película lo que ustedes comentaban de alguna manera sobre el hecho de buscar nuevas historias. En este caso, ¿por qué trabajar un thriller y con un contexto, digamos, ambientado un poco en el tema de la injusticia, las investigaciones que no quedan conclusas, todo esto del tema de las desapariciones? Digamos, en ese sentido, ¿cuál es la decisión allí para armar esta historia? ¿Cómo comienza este rompecabezas de la película? Muchas gracias. Le voy a pasar el balón al segundo Camilo, Camilo de la Cruz, que es la persona que escribió la película, y él le puede responder un poquito mejor sobre ese punto específico. Bueno, entonces comencemos por ahí, entonces, por el concepto de la historia. Camilo, ¿este Camilo es apellido qué? De la Cruz. De la Cruz. Camilo, ¿cuál fue el germen, cuál es la semilla de La Semilla del Silencio? Buena pregunta. La semilla de La Semilla del Silencio, digamos que es una época en la que comienzo a ver mucho cine negro y una serie de películas que me impactan y me hacen pensar en el tipo de películas que quiero hacer, el tipo de películas que quiero ver y quiero seguir viendo. Eso, digamos, por un lado, ¿no? Como eso en cuanto al género. Y ya lo otro es un poco la estructura, que es un poco también en ese entonces yo el cine me llamaba la atención del cine, ese juego entre espacio y tiempo, ¿no? Cómo mostrar el tiempo relativo. Entonces quise contar un crimen en tiempos distintos, con perspectivas distintas, y de esa manera un poco analizar qué hay detrás de todo un crimen, que es algo que hace mucho el género negro. Exactamente. Y en esa medida, ¿qué referencias tomó para, digamos, empezar a armar el relato? Porque veo evidentemente, y sin contar la película, evidentemente que hay un contexto muy actual y de temas que aún, digamos, para la opinión pública no han sido de todo esclarecidos, sí, y que crean cierto ambiente como de intranquilidad, hasta incluso podemos pensar que un tema de la película es prácticamente la impunidad. Sí, vale la pena decir que mi idea era escribir una película de género negro que se realizara en Bogotá, y para eso acudí a una realidad, y dentro de esa realidad es imposible uno salirse de la impunidad. La impunidad es tal vez el tema más grande que tiene la película, más que cualquier cosa. Ese de pronto es el tema que más abarca, aunque hay otros temas, ese es el que más abarca. Y bueno, digamos que siempre, lo que te digo, siempre lo que quise hacer fue una película de detectives, de género negro, policíaco en Bogotá, que era la película que yo quería ver, porque había visto muchas películas de cine negro hechas en Hollywood, en Europa, en Corea, en Argentina, ¿sí? Pero yo quería, digamos, una colombiana, ¿sí? Y ahorita le doy las gracias a los demás productores que estuvieron conmigo, al director, porque ahí está esa película. Okay. Y básicamente, al momento de que ya la puede ver ahora terminada, ¿qué tanto cambió frente a la concepción inicial que tuvieron con el montaje final? ¿Cuál es el balance que tienes del resultado personalmente? El resultado es muy bueno. El resultado es, yo además soy productor ejecutivo de la película, entonces digamos que también estuve en los procesos, haciendo parte de todos los procesos, tanto en el rodaje como después en postproducción. Y es bastante parecida. Obviamente no es exactamente lo que a mí pero es bastante parecida a lo que yo tuve en la cabeza. Por lo menos mantiene, digamos, como la misma idea de la estructura y en la temática. Obviamente, digamos, hay cosas que fueron variando, porque las interpretaciones del director, de los actores, de los productores también, que fueron muy importantes, variaron, pero
pero creo que la mejoraron de pronto, ¿sí? Y estoy muy contento. Y finalmente, pues, frente al hecho de contar este tipo de historias más allá del género, pues decía en el booking Julián Román que hay que esperar a que estas historias las contemos nosotros antes de que alguien llegue a contarlas de afuera. En esa perspectiva, digamos, los cineastas tienen el compromiso de empezar a contar estas realidades, sobre todo ahora en un contexto en el que posiblemente entremos un posconflicto y todas esas historias estén disponibles para que la gente las pueda aceptar y ver, digamos, como haciendo ese ejercicio de memoria histórica. Sí, hay, digamos, cuando yo comencé a escribir, por más que yo hubiera querido simplemente encontrar una premisa para desarrollar la trama, digamos que tenía un compromiso con la memoria, un compromiso con de cierta manera con las víctimas también, aunque te repito, y hay que decir que también eso fue lo que llamó la atención de los actores y de los productores y del director, ¿no? Ese compromiso con la memoria. Digamos que a mí mi primera intención era más hacer una película de género negro. Me fui a una realidad que era esta realidad, y esa fue la que llamó la atención de mucha gente que se unió al proyecto. Eso me parece que es muy bonito. Y como para cerrar el matiz un poco, ¿quiénes del equipo son hinchas de Millonarios y quiénes son de Santa Fe? Yo soy hincha de Millonarios y él es hincha de Santa Fe. Y el director son hinchas de Santa Fe. Bueno, esperemos que los hinchas salgan absolutamente, digamos, satisfechos de la mención en la película. Okay. Bueno, ahora hablemos con Camilo, el productor. Camilo, digamos, en esa misma idea, ¿qué los enamoró del proyecto para llevarlo a cabo y cuáles fueron como los principales hitos de la producción en todo el desarrollo de la historia? Pues hombre, el cine es un tema tan orgánico y toma tanto tiempo que se va armando poco a poco y a uno, digamos, que lo van sorprendiendo esos sitios a los que se llega. A mí inicialmente pues el guión me llamó muchísimo la atención, pero en la medida en que se fueron sumando personas, cuando entró Felipe Cano, el director, a ser parte de este proyecto, cuando entran nuestros actores, cuando se empieza a conformar el equipo, pues en realidad la cosa va cogiendo fuerza, va cogiendo color. Y digamos que bueno, recibir el sí de Andrés Parra, de Angie Cepeda y Julián Román, además de los otros actores que hacen el aporte a esta película desde sus papeles de soporte, es muy importante. Siento que se fueron dando las cosas en la medida en que se sumaron partners como EFE Colombia con los equipos, cuando se sumó Wide Angle Films con temas de financiación y de producción, Miracol Colombia, después ya cuando se suma Cinecolor Films, nuestro distribuidor, RCN Cine, y finalmente Fox Internacional, que es nuestro distribuidor a nivel mundial. Entonces siento que esa llegada de cada persona, de cada empresa, es lo que realmente le ha dado este nivel y este tamaño a la película. Bueno, y en este momento, digamos, frente al proceso de desarrollo de la película, ¿cómo es crear una historia de estas en una ciudad? Pues me imagino que la película se ambienta en Bogotá. ¿Cómo es recrear una Bogotá oscura, negra, digamos lluviosa? Todo ese tipo de elementos para ambientar la película. ¿Cuál fue como el desarrollo de todo esto frente al resultado que ya se puede ver y se va a ver en el cine? ¿Qué es el resultado final que ustedes pueden apreciar al respecto? Bueno, pues para mí Bogotá siempre ha sido como esta ciudad bipolar, ¿no? Es una ciudad que es hermosa, que tiene días soleados, preciosos, que la gente que la habita es la gente más linda que hay, y al mismo tiempo cuando empieza a oscurecer, cuando empieza ya la hora en la que los gatos se vuelven pardos, empezamos a ver una Bogotá un poco más misteriosa, un poco más tensa, empezamos a oír otras cosas, los perros ladrando, las ambulancias, las luces de Bogotá, todo esto empieza a generar como este ambiente de thriller que acogió perfectamente a La Semilla. Entonces, pues digamos que el reto para el equipo fue encontrar esos lugares, esas locaciones, esas esquinas donde se desarrolla la Bogotá brillante y también donde se desarrolla la Bogotá oscura. Afortunadamente es una ciudad que se deja filmar muy bien, que se deja fotografiar muy bien, y pues encontramos unos lugares y unas locaciones que son espectaculares, que le dan esta dimensión a la película. Okay, bueno, frente al tema de la película, la pregunta digamos que salta y que parecería obvia es, en este contexto en Colombia realmente hay crímenes perfectos.
con el contexto de impunidad que hablamos hace un rato, ¿es posible hablar de que hay gente que aún en este momento se sale con la suya? Pues yo pienso que no hay crímenes perfectos, pero pienso que hay una justicia imperfecta. Pienso que es una ciudad y un país donde la impunidad es enorme, el porcentaje de crímenes que quedan impunes es grandísimo, las instituciones judiciales tienen demasiadas cosas encima y pues hay unos grandes trancones de procesos. Entonces yo pienso que somos una sociedad de gente buena, pero siento que hay unas pequeñas células que generan este crimen y que terminan en la impunidad, pues digamos porque precisamente hay como una falta de agilidad a la hora de, digamos, de llegar a juzgar estos casos. Lo que es bonito y en lo que se centra la semilla es en esos héroes silenciosos, como son la fiscal y el detective. Son héroes que, a pesar de estar en instituciones que tienen unos obstáculos enormes, son personas que son honestas, como tantos funcionarios, como tantas personas que dan la vida por Colombia todos los días, y realmente ahí es donde nos quisimos centrar, ver el thriller y el crimen desde el punto de vista de los funcionarios que son héroes, de los funcionarios de la Fiscalía, de los funcionarios del CTF, bueno, que en este caso se llama el CTF, pero que por supuesto es el CTI, que se arriesgan y que dan su vida por su país, ¿no? Entonces quisimos no ver las instituciones como algo blanco o negro, sino ver unas instituciones con una serie de obstáculos muy grandes, un país que reclama justicia y unos funcionarios que están dispuestos a dar la vida por esa justicia. Okay, bueno, y finalmente en este momento estamos en el hype de todo el tema de la nominación del Abrazo de la Serpiente, los premios Oscar, y la pregunta inevitable para los productores colombianos es ¿qué tanto se verían beneficiados a raíz de esto? Estamos de pronto frente a las puertas de un reconocimiento internacional a nivel general, del cual los otros productores se pueden aprovechar para mostrar películas colombianas al exterior. Hombre, pues yo pienso que El Abrazo de la Serpiente es una película que se hizo de una manera muy honesta y se hizo solamente por hacer la película. Yo sé que la intención de Ciudad Lunar y de Cristina y de Ciro cuando hicieron El Abrazo fue una intención totalmente enfocada al cine. Ellos no lo hicieron pensando sino en su película y yo creo que es esa honestidad y esa transparencia lo que ha enamorado al mundo del Abrazo de la Serpiente. Por lo tanto, yo pienso que no es de pensar qué provecho le podemos sacar los productores a la nominación y ojalá al premio Oscar que esperamos que se gane El Abrazo, sino simplemente es como reflexionar en realidad cuál fue el acierto que tuvieron ellos al hacer una película de corazón y hacer la película sin ninguna intención aparte de filmar algo que les llega al corazón y algo que los conmueve. Y eso, dedicarse productores colombianos a hacer lo que los mueve y a buscar su verdad, no a buscar simplemente el dinero, no a buscar simplemente la fama, sino en realidad tratar de encontrar su verdad y plasmarla en el cine. Okay, ¿y cuál sería para finalizar la invitación que le haría al colombiano para que en este caso vengan y se acerquen a ver La Semilla del Silencio? Bueno, pues hemos hecho un trabajo muy largo, muy concienzudo durante 3 años. Tenemos una cinta que estrena este 3 de marzo en más de 80 salas de cine de todo el país. Es una película que se hizo pensando en el público, pensando en el colombiano, pensando en las masas, en todas las personas, en las personas de a pie, sin importar de dónde vienen ni cuál es su procedencia. Simplemente estamos haciendo cine para todo el mundo. Entonces los invitamos a que vayan a ver una película que tiene suspenso, que tiene acción, que toca temas importantes para la realidad nacional, que está muy bien filmada, que tiene unos actores que hacen unas interpretaciones increíbles. Los invitamos a apoyar el buen cine colombiano y pues esperamos que consideren que nuestra película forma parte de ese buen cine. Bueno, pues muchas gracias a los Camilos con los que pude hablar hoy. No se les olvide, este 3 de marzo y a partir de ese momento en todas las salas del país van a encontrar un thriller colombiano, La Semilla del Silencio, para que ustedes también se acerquen a verla y evidentemente nos den su opinión a través de Radio Distractor, en el blog del diario El Tiempo, todos los jueves blogueros, y en nuestro programa cada miércoles, aquí como siempre la cita con nosotros para hablar de cine y realizadores y de nuevas historias como esta. Muchas gracias, Camilo. Muchísimas gracias.